a todos los amigos del canal Rigging Safety. En un video anterior hablamos cómo la componente horizontal, debido a la tensión de la eslinga, puede ocasionar daño a la carga. Voy a poner el link de enlace a ese video en la descripción de este video. Ahora quiero que hablemos sobre este señor. ¿Qué pasa si nosotros ponemos dos eslingas para sujetar una carga directamente en el pin? Ya habíamos visto las consecuencias, ¿no? De que se me puede abrir el grillete, mucho más si es que no lo tenemos completamente ajustado, si lo tenemos así. Pero ¿por qué se abre el grillete? Quiero que analicemos eso en este video y veamos que también la fuerza o la componente horizontal de la tensión en la eslinga va a hacer que estas orejas del grillete se abran. Vamos a ver un caso práctico para determinar más fácilmente el valor de esa fuerza y cómo es que lo estamos sobreforzando a nuestro grillete. Bueno, aquí vemos una configuración para realizar un izaje de una estructura tipo viga usando esta configuración o este arreglo. Y ahí, como dijimos, lo que vamos a analizar es el efecto de la componente horizontal o la fuerza horizontal, si quieren llamarlo así, que se ejerce en las orejas del grillete cuando tensionamos las eslingas. Esta componente horizontal, para hacerles recuerdo, viene de la tensión en cada una de las eslingas. Mediante unos cálculos básicos, vamos a ver por qué no es recomendable esta configuración o este arreglo para realizar el izaje. Aquí tenemos la viga. Cada viga en su extremo está sujetada con grilletes. Los grilletes están en esta posición, ahí. Y arriba, como vemos, el grillete y en el pin están sujetadas las dos eslingas. Veamos ahora. Esta estructura tiene un peso de 3 toneladas o lo que es lo mismo decir 3000 kilos. Su centro de gravedad está aquí al centro de la estructura. Como en una estructura simétrica, el centro de gravedad va a estar aquí en el centro de la estructura. Ahí, como podemos ver, esta estructura tiene una longitud de 10 metros de una punta hacia la otra, son 10 metros. O sea que si hacemos aquí un triángulo para cada eslinga, esta longitud va a ser de 5 metros y 5 metros. Los grilletes que estoy utilizando aquí son grilletes de perno roscado, o sea, los normales, por decirlo así. Y en este caso van a ser grilletes de 1/4 pulgada que me van a aguantar 12.000 kilogramos cada uno. Este me aguanta 12.000 kilogramos y este me aguanta 12.000 kilogramos. Como está en esta posición y la eslinga está pasando en línea recta, entonces van a aguantar en esa posición netamente los 12.000 kilogramos. El grillete que tengo aquí
Es un grillete de 1,1 y me va a aguantar 17.000 kilogramos. La eslinga que escogí para este izaje es de 5/8 de pulgada y tiene una longitud de 7 metros y cada una me aguanta 9.600 kilogramos a un ángulo de 60 grados. Recordemos en este punto que lo que queremos hallar es esta fuerza horizontal o componente horizontal que va a hacer que la eslinga choque contra las orejas del grillete, provocando que se abra. Entonces esta componente horizontal va a ser causada por la tensión en la eslinga, y esta tensión, como sabemos, va a ser causada por el peso que está soportando. Entonces, para hallar esta componente horizontal necesitamos saber cuánto es la tensión en la eslinga, o cuánto es el peso verdadero que está soportando la eslinga debido al izaje. Para eso tenemos una componente vertical que conocemos. Como esta es una figura de dos eslingas que están soportando un peso simétrico, entonces este peso para cada eslinga lo vamos a dividir entre 2. 3.000 kilos entre 2 sería 1.500 kilos, que estaría para cada eslinga. Pero vamos a ver realmente cuánto está soportando. Aquí nosotros sabemos que entre la superficie de la carga y la eslinga hay un ángulo. Ese ángulo tenemos que encontrarlo para poder calcular la tensión. Aquí, por identidad trigonométrica, este cateto va a ser adyacente. Si formamos un triángulo acá, esta va a ser la hipotenusa por ser la parte más larga del triángulo. Y este cateto adyacente, ¿por qué? Porque está al lado del ángulo. Entonces usamos el coseno de alfa, va a ser igual al cateto adyacente, los 5 metros, sobre la hipotenusa, que dijimos que vale 7 metros. Bueno, aquí tenemos coseno de alfa igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esto es igual a 0.714. Pero necesitamos despejar alfa, o sea el ángulo. Sabemos que coseno va a pasar al otro lado como arcoseno o coseno a la menos 1. Y va a quedar coseno a la menos 1 de 0.714. Y esto me va a dar un valor de 44.4 grados. O sea, que este ángulo va a ser 44.4 grados. Ahora, para hallar la tensión yo necesito una relación trigonométrica. ¿Qué tengo acá? La componente vertical va a ser igual a la parte del peso que le corresponde a esta eslinga, o sea, en este caso la mitad. Si el peso es de 3.000 kilos, la mitad que le corresponde a esta eslinga va a ser 1.500 kilos. Entonces, ¿qué tengo? Que el seno del ángulo
de este ángulo va a ser igual a la componente vertical, o sea, el peso del total dividido entre 2 sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa va a ser la tensión en esa eslinga, igual 1500 kilos sobre la tensión, pero necesito despejar la tensión. Tensión va a ser igual a los 1500 kilos sobre el seno del ángulo. Nosotros sabemos que ese ángulo es 44.4 grados. Esto me da igual una tensión de 2143.8 kilogramos. Vemos que si bien la parte del peso que le correspondía a esta eslinga son 1500 kilos, pero como tiene un ángulo, va a tener que soportar los 2143.8 kilogramos. Ahora ya tenemos la tensión, ya teníamos el componente vertical, ahora vamos por el componente horizontal. Por trigonometría sabemos que este ángulo con este ángulo van a ser iguales. Entonces, ¿qué nos queda? Que el componente horizontal, como está adyacente a este ángulo, nos va a permitir usar la relación de coseno. Entonces, ¿qué decimos? Coseno del ángulo va a ser igual. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso va a ser la componente horizontal, sobre la hipotenusa, que va a ser la tensión. Nosotros necesitamos saber el valor del componente horizontal. Componente horizontal va a ser igual, aquí la hipotenusa o la tensión está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Coseno del ángulo por la tensión, esto va a ser igual coseno de 44.4 grados por la tensión, que sabemos es 2143.8 kilogramos. Aquí la componente horizontal, igual como dijimos, coseno de 44.4 grados por 2143.8 nos da igual, bueno, no se nota, 1531.7. 1531.7 kilogramos. ¿Qué queremos decir con esto? La componente vertical dijimos que era 1500 kilos, o sea, la mitad del peso. Eso me generaba en la eslinga una tensión de 2143.8 kilogramos. Y eso me genera una componente horizontal de 1531.7 kilogramos. O sea, que esta eslinga me está jalando o me está, vamos a decir, está empujando al grillete, a esta parte del grillete, a la oreja, la está empujando con una fuerza de 1531.7 kilogramos. Si bien dijimos que este grillete se soporta 17.000 kilogramos, sabemos que cuando la fuerza es en este sentido, tendríamos que
dividir esa capacidad entre 2, 17.000 entre 2 va a ser 8.500 kilogramos, ¿no? Lo que me va a soportar en ese sentido. Si bien sabemos que 1531.7 kilogramos no es nada o casi nada con relación a lo que va a soportar en ese sentido, pero tenemos que tomar en cuenta que no siempre el grillete va a estar en las mejores condiciones, ¿no? Por eso justamente esos factores de seguridad. Y esto no solamente va a dañar el grillete, también va a dañar a la linga, ¿no? Entonces ahora ya sabemos un poco más sobre cómo calcular esta fuerza de impacto, por decirlo así, de la eslinga hacia el grillete cuando usamos esta configuración. Esto para tomarlo muy en cuenta cuando por algún motivo se use esa configuración o cuando vayamos a hacer algún plandizaje. Bueno, espero que esa explicación haya podido despejar algunas dudas y si te gustó el video, apóyame con tu like y suscríbete si es que no lo has hecho aún.